Bienvenido a un tutorial sobre cómo sumar o restar expresiones racionales en la calculadora gráfica TI-89. Debido a que estamos trabajando con expresiones variables, es importante que comencemos un nuevo problema desde el menú de limpieza. Entonces presionaremos F6 presionando la segunda F1, y luego seleccionaremos la opción 2 para un nuevo problema y luego ingresaremos. Esto borra la pantalla de inicio y también borra cualquier valor almacenado para cualquier variable. Y ahora podemos usar la función del denominador común del menú de álgebra para determinar cada suma y diferencia. Entonces presionaremos F2 para el menú de álgebra, y notaremos cómo el número 6 es la función común del denominador. Entonces podemos hacer una flecha hacia abajo hasta el número 6, y presionar Enter o simplemente presionar el número 6. Mirando la primera suma, ahora podemos ingresar 1 sobre x más 1 sobre y. Entonces tendríamos 1 dividido por x más 1 dividido por y. Observe cómo cometí un error aquí, así que presionaré la flecha hacia atrás o la tecla de retroceso, luego la y, cerraré el paréntesis y entraré. La suma es la cantidad de x más y dividida por sí. Sigamos adelante y escriba esto. Y ahora encontremos esta diferencia. Entonces F2 para álgebra, número 6 para denominador común, y ahora ingrese 1 dividido entre. Necesitaremos el denominador en un conjunto de paréntesis. Abre paréntesis x más y cierra paréntesis menos 1. Dividido por paréntesis abierto x menos y. Paréntesis cerrado, otro paréntesis cercano para la función del denominador común y enter. Es importante reconocer que si no tuviéramos paréntesis alrededor de x más y la x menos y, esto no se ingresaría correctamente. Ahora sabemos que la diferencia es negativa 2, y sobre la cantidad x al cuadrado menos y al cuadrado. Cuando se usa la función común denominador, el denominador siempre se multiplicará. Entonces, si lo queremos en forma factorizada, podemos volver y hacer esto usando la función factor en el menú de álgebra. Primero escribamos esto en este formulario. La diferencia es igual a negativa 2, y dividida por la cantidad de x al cuadrado menos y al cuadrado. Sin embargo, en la mayoría de los libros de texto, dejan el denominador en forma factorizada. También demostremos esa forma. Entonces, volviendo a la calculadora, factorizaremos el denominador de x al cuadrado menos y al cuadrado presionando F2 para álgebra, y luego el número 2 para factorizar. Y luego ingrese x elevado a la potencia de 2 menos y elevado a la potencia de 2, cierre el paréntesis e ingrese. Observe que la forma factorizada es la cantidad de x más y veces la cantidad de x menos y. Entonces también podemos expresar esta diferencia en este formulario aquí. Veamos un ejemplo más. Para este ejemplo, necesitaremos paréntesis alrededor de los numeradores y denominadores. De nuevo, F2, número 6, paréntesis abierto, x menos 2. Paréntesis cerrado, dividido por, paréntesis abierto, x al cuadrado. Menos 4x más 3, paréntesis cerrado y luego más, paréntesis abierto 4x, paréntesis cerrado, dividido por paréntesis abierto. X al cuadrado menos x menos 6, paréntesis cerrado. Para el denominador, otro paréntesis cercano para la función del denominador común y enter. Entonces esta es la suma. Nuevamente, observe cómo se multiplica el denominador. Volveremos y consideraremos esto en un momento. Sigamos adelante y escriba esto. Y ahora factoricemos el denominador. El numerador no va a factorizar. Entonces presionaremos F2 para álgebra, número 2 para factor, y luego ingresaremos el denominador de x elevado a la potencia de 3 menos 2x elevado a la potencia de 2 menos 5x más 6, cierre el paréntesis e ingrese. Entonces el denominador en forma factorizada son estos tres factores binomiales. La cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x menos 1 vez la cantidad de x más 2. Espero que hayas encontrado esto útil.